Hola a todos y todas, muchas gracias por estar con nosotros en este seminario de lo poético en la escenotecnia. Me presento, mi nombre es Camilo Ramírez, hago parte de Cábala hace 17 años, soy historiador e investigador, actor, director también y a veces profe. En este momento estoy haciendo una maestría en ciencia de la información acá en la Universidad de Antioquia, y mi proyecto de investigación está relacionado con la manera como se puede preservar la memoria del teatro a partir de los documentos y los objetos. Desde allí, digamos, que parte toda esta preocupación desde que desde hace un tiempo se viene desarrollando también al interior de Cábala, con ejercicios, por ejemplo, como el del año anterior con la exposición de vestuario que desarrollamos, con todo lo que tiene que ver con el centro de documentación que desde hace ya van a ser 8 años venimos trabajando y que aún está en proceso, y que esperamos pues se pueda potenciar mucho más en el año que viene. Y bueno, digamos que el objetivo de esta charla, o de este, más que charla, como conversatorio, que me hubiera gustado poder estar allí presente con ustedes, haber vivido todo el seminario, haber aprendido mucho de ustedes también y compartir pues lo que ha sido la experiencia en este camino de ver el arte y el teatro, específicamente el teatro desde otros puntos de vista más allá de las mismas puestas en escena. Entonces quisiera hablar primero de algunos conceptos básicos que es importante abordar antes de poder desarrollar esas reflexiones. Un primer elemento es el del objeto teatral. Eh, Podríamos entenderlo solamente como, se me salió el país, podríamos entenderlo solamente como aquel que se refiere a la utilería, en algunos casos a la escenografía, y casi que siempre se limita hasta ahí. Los invito y les invito hasta a que veamos el objeto teatral como algo más allá de esos elementos. También veamos el vestuario, también veamos los accesorios, los aceites, las máscaras, como mejor dicho, todo lo material que sumado construye la puesta en escena como tal. Entonces el objetivo es, digamos que, abrir el panorama para poder empezar a entendernos y a abstraernos para poder entender y analizar esas puestas en escena o cualquier puesta en escena. Digamos, bueno, hoy en día se puede hablar de museos del teatro, museos de indumentaria teatral, se puede hablar de centros de documentación, de archivos, de bibliotecas. Y aunque la primera experiencia se tiene, pues que hay documentada está desde los años 50 del siglo pasado, digamos que es algo que ha estado muy tímido, experiencias muy como apartadas del mundo, muy poco conocidas, pero que poco a poco se han ido fortaleciendo y se ha ido tomando un mayor interés, no solamente entre los artistas, sino también entre investigadores. Claro, todavía pasa que los investigadores que se preocupan o que nos preocupamos por temas relacionados con el teatro, normalmente somos artistas. Entonces, bueno, ahí vamos, y esperamos que a futuro seguramente va a ser así. Van a haber otros investigadores, no artistas, interesados en nuestras prácticas y en nuestras formas de ver el mundo. En Colombia, entonces, más particularmente podemos hablar de experiencias como la del CEDRA, por ejemplo, en los 80, pero también podemos hablar de centros de documentación actualmente como el de la Candelaria, como el de Cábala, como el del TEC, como el del TESPIS, la Biblioteca Gilberto Martínez acá en Medellín, el Centro de Documentación de la Universidad de Antioquia, que es especializado también en teatro, la experiencia que se tuvo con el vestuario del Teatro Colón y con el La Salle College, quienes hicieron una exposición de vestuario hace un par de años, bueno, unos años,
y que a partir de ahí digamos que se han generado como inicios o como búsquedas hacia lo que es la preservación y la conservación. Pero bueno, acá digamos que la charla, más allá de preservar y conservar, se trata de mirar el elemento poético, el elemento simbólico del objeto, relacionado con la memoria, relacionado con cómo podemos contar a futuro y cómo podemos plantearle al mundo y a los siglos venideros, esperando que sean varios siglos, en los que los investigadores en su momento puedan contar cómo vivíamos en este presente, cómo hacíamos nuestra práctica y cómo llevábamos a la escena nuestras obras de teatro. Entonces, digamos que a nivel mundial hay experiencias desde Inglaterra, desde España, pero sin irnos tan allá, perdón. En Latinoamérica pues está Argentina, Perú, Chile, México, con estas mismas preocupaciones. Y digamos que el llamado es que en Colombia empecemos no solamente a ser conocidos y ser reconocidos por el nuevo teatro, sino también por iniciativas que nos lleven a ver el teatro más allá de la puesta en escena. También es indudable que desde los 80 se viene hablando pues de la ruptura de los paradigmas, desde la posmodernidad, de nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de hacer investigación, nuevas formas de desarrollar muchas prácticas. Y bueno, digamos que podríamos decir de cierta forma que estamos regresando a integrar, volviendo a una etapa de integrar las áreas de conocimiento. Digamos que todo lo del positivismo y todas esas corrientes de pensamiento lo que hicieron fue fragmentar, y digamos que esa integralidad o esa interdisciplinariedad casi que estaba vetada. De hecho aparece eso de las ciencias duras y las ciencias blandas, como lo quieran llamar, las ciencias sociales por un lado, las matemáticas e ingenierías por el otro, las artes por allá rezagadas, y tanto así que las universidades, ustedes lo saben, hace muy poco empiezan a tomar en cuenta las artes como, en el caso del teatro, como profesional. Y digamos que en este momento estamos viviendo como una nueva integración. Entonces se habla que en las investigaciones entonces ya no son solamente ingenieriles o solamente sociales, sino que ya tiene que contener de una u otra forma los distintos campos del conocimiento. Entonces esas investigaciones que ya tienden a ser más interdisciplinares se van desde, digamos que se plasman desde el análisis de datos. Y el análisis de datos entonces puede ser cuantitativo o cualitativo. Pero bueno, sí, hay una integración, pero no integran a las artes. Y ese no integrar a las artes es que es muy raro. O sea, nos ven como seres extraños, que estamos locos, y que digamos que en una maestría como ciencia de la información, que es la que yo estoy haciendo, cuando dije que mi objeto de estudio era el teatro, pues digamos que no me cerraron las puertas, pero sí digamos que se veía muy raro, porque era un reto no solamente para mí, sino un reto para ellos, en términos de abordar algo que no, digamos que no es muy común abordar, y que preferirían seguramente abordar la tecnología o abordar la bibliotecología, la archivística, la misma museología, en problemas que tienen que ver con los objetos y que tienen que ver con la memoria. Pero bueno, más allá de lamentarnos y de decir estas cosas, pues digamos que hay que celebrar justamente que cada vez más aparezcan más escenarios, como por ejemplo este seminario, como otros, que permitan reflexionar frente a este tema y que permitan pensarnos y equivocarnos también, pero también dar avances o avanzar en este contexto, en este marco.
Por otra parte, digamos que hablando de la memoria, primero podríamos decir que también hace parte de esa oleada de ruptura de paradigmas, de nuevos debates. eh, digamos que la historia y la memoria están en este momento todavía generando unos contrapunteos, unas posiciones encontradas. Inclusive hay quienes dicen que memoria histórica no se puede decir, que porque memoria es una cosa y historia es otra, que para eso la memoria desarrolló la historia, perdón, para eso la historia desarrolló la historia social, la historia antropológica, la microhistoria, que la memoria digamos que es poco rigurosa porque no se basa en fuentes oficiales. La memoria por su parte entonces se centra mucho más en la vivencia de la persona, en el poder contar desde el momento en que ocurren las cosas. Mejor dicho, la fuente es viva, no es una fuente, o sea, es una fuente que se conflictúa, es una fuente que duda, es una fuente que puede intencionalmente tener silencios. Y bueno, ¿quién dice que la historia no puede hacer eso? La historia sí está plasmada, se habla de la historia oficial, la cual digamos que los mismos historiadores hemos criticado, pero que existe y es. Entonces digamos que yo soy de la postura más de como investigador y como historiador, pero también como trabajador de la memoria, soy de una postura más en la cual no debemos satanizar y no es ni malo ni bueno, sencillamente son formas de hacer y que de acuerdo a la investigación podemos apelar a la una o a la otra. Lo importante de ambas es que podamos contar para el mañana cómo se hacían hoy las cosas. Entonces, para nuestro caso, para este momento de reflexión, les invito a hablar más de memoria que de historia. No vamos a hablar de documentos ya construidos, no vamos a hablar de los grandes intelectuales que plantean cómo se ha construido la historia del país, aunque sí haremos algunos comentarios al respecto y que en este caso de la memoria, pues, a ver, la memoria como campo o como interés de conocimiento lamentablemente se desarrolla en un contexto de guerra. Lamentablemente se empieza a hablar de memoria porque empiezan a haber procesos de paz, porque empiezan a haber procesos de integración, porque es necesario para los pueblos empezar a contar la verdad. Entonces la memoria se carga de eso que llaman verdad y es narrar qué pasó, narrarle a las víctimas qué pasó con sus seres queridos. Y a partir de ahí digamos que han empezado a aparecer muchas formas de contar y muchas formas de pensarse cómo construir esa memoria. Entonces son temas que están en la orden del día, que en nuestro país no somos ajenos, que de hecho estamos viviendo un proceso de paz al cual también creo, pero igual, bueno, sin meternos pues en campos políticos, aunque es necesario hacerlo porque igual como artistas también somos políticos. Digamos que la memoria está ahí a la orden del día, la memoria, el trabajo con esas memorias será aún más importante de lo que ya lo ha sido. Y para ese caso entonces en esos desarrollos de los derechos humanos vamos a tomar prestado para nuestra memoria, para nuestro interés desde el teatro. Digamos que les propongo cuatro formas de ver el trabajo con la memoria. Uno de ellos es el de los vehículos de la memoria. Ya no sé cuántas veces he dicho memoria, pero podemos hablar de recuerdo, podemos hablar de formas de contar. Bueno, entonces esos vehículos de la memoria que propone Jelin nos sirve para alimentarnos y para poder ver cómo el objeto es un vehículo de la memoria.
que ya no es para hablar de la guerra, sino es para contar la historia de una obra de teatro o una forma de hacer o de la práctica teatral. Está la historia subterránea, que desde este campo propone Pollack, pero que para nuestro caso podríamos todavía, y se puede, de hecho lo es, se considera la historia del arte todavía como una historia subterránea, y desde ahí no se trata de hacer un ejercicio como Diana Uribe con que entonces la obra terminada, la película, la pintura yo la pongo a hablar, eso es lo más fácil y lo más, pues digamos que lleva mucho al error, porque el artista justamente cuando construye la obra está pensando en transgredir, está pensando en hacer una crítica, se inventa cosas y no, digamos que sí hay una investigación detrás, pero el resultante o el resultante estético muchas veces tiene errores intencionados. Contar la historia de otras formas, digamos que sería un error como historiador tomar una obra de arte como una fuente fidedigna y no contrastar nunca y no tener la posibilidad de decir que, o sea, y olvidarse que esa es una forma de contar la historia. Entonces es una fuente más, no es la única. Entonces en este caso nuestra memoria subterránea estaría basada en esos objetos y en esas otras formas de lo no contado. Y con eso no contado, entonces invocamos o llamamos a Piper para hablar de los silencios del discurso. Entonces, el discurso estético normalmente ha tendido a analizarse o a estudiarse desde el resultado y desde las obras. Un poco pasa también con los ejercicios de la historiografía teatral, y han dejado por fuera estos elementos, estos objetos, que sin ellos no se podría contar esa historia. Entonces, trabajos como los de Marina Lamus, trabajos como los de Maida Watson, como los de Carlos José Reyes, como los que poco a poco han ido apareciendo en el escenario, ensayos de pensar la historia, pensar la memoria del teatro, de nuestra práctica como artistas, digamos que muy extrañamente hablan de los objetos, muy extrañamente hablan de la investigación detrás de las puestas en escena, muy extrañamente hablan de los textos del espectáculo. Y con textos del espectáculo me refiero más allá de lo que propone Goldman en el 97, como aquellos textos que se refieren a la musicalidad, a la escenografía y a la iluminación, sino también incluyo dentro de los objetos al vestuario como un texto del espectáculo, al maquillaje, a los accesorios y a todos los que, como les decía hace un rato, podemos referirnos como toda esa materialidad. Entonces, nada es gratuito en escena, nada es gratuito en ese contar, y siempre hay una forma o hay un mensaje que está ahí que no necesariamente es explícito, de hecho mucha parte no lo es. Hay discursos que justamente permanecerán ocultos hasta que alguien haga el análisis de alguna obra, ¿sí? O que solamente conocerá su director y que de pronto los actores no conocerán, ¿sí? O que de pronto el dramaturgo en tal texto quería decir tal cosa y el grupo cuando la llevó a la escena entendió otra cosa. Y bueno, la maravilla del arte y la maravilla de la polisemia es eso justamente, y son las muchas formas, las infinitas formas de contar un mismo suceso, y que se interpretará como tantas veces como ojos lo vean. Entonces, bueno, digamos que desde ahí está ese trabajo con esos silencios en el discurso, y que para nuestro caso, para nuestro interés, entonces digamos que podemos decir que vamos a hablar de silencios discursivos. Y por último, en el tema de la memoria, entonces podemos hablar de una memoria alternativa, una memoria que plantea Sandra Arenas, que es otra forma de contar y que
que plantea que todo está ahí hasta que llega un investigador o llega alguien interesado, y que ese que todo está ahí, que nadie ve, en este caso se hace visible porque hay un interés en contarlo. Entonces fíjese que son 4 elementos que conjugamos o que traemos a colación para poder hablar de los objetos y poder hablar de la memoria de las obras de teatro, y poder hablar de lo poético y poder hablar de lo simbólico. Entonces son vehículos de la memoria, son memorias subterráneas, son silencios discursivos y son memorias alternativas, las que nos prestan sus herramientas o sus estrategias para poder contar y para poder hacer un análisis de lo que ahora vamos a comenzar, que es El ser en la burbuja. La obra El ser en la burbuja se estrena en el 2007, de la cual soy actor, de la obra que como artista marcó mucho de lo que ha sido mi recorrido como actor. Y bueno, más allá de añoranzas y más allá de... Es inevitable hablar desde el sentimiento. Me gustaría más hablar de una puesta en escena de otro grupo, hacer un análisis externo, pero pues digamos que podríamos hacer la extrapolación y la abstracción, justamente porque la obra de una u otra forma, aunque no ha muerto del todo, ya digamos que ha quedado un poco en un segundo plano. Sin embargo, espero que cuando regrese a Bogotá podamos hacer más funciones. No sé si ya la vieron, no sé, seguramente de ustedes ya habrán algunos que la habrán visto, ojalá todos. De todas formas, en este momento ustedes están viendo en el escenario de Cábala la disposición escénica de la